Gracias, Susana, por la invitación. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias por todo lo que dijeron de mi presentación. Y vamos a empezar a hablar sobre un tema. Ahí leí en el chat que uno de los integrantes estaba diciendo que hace mucho que esperaba hablar de este tema. La verdad es que sí, es un tema un poco complejo. A veces queda en el medio como una bisagra entre lo que siempre se escucha hablar sobre todo lo que es las terapias inmunomoduladoras y la forma más común de esclerosis múltiple, que es la brote-remisión. Entonces, empecemos a hablar de progresión en esclerosis múltiple. Para los que no me conocen, bueno, ya me presentaron las chicas, pero nuevamente yo soy médica clínica y neuróloga y me desempeño en la sección de esclerosis múltiple del Hospital de Clínicas, del Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas. También soy médica neuróloga en NEIVA, Neurología Integral de Buenos Aires, en Centro Rossi, en ACORD y Unión Personal. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires y, como dijeron las chicas también, investigadora clínica. Me voy a retrotraer hacia el año 1868. Yo sé que esto ya lo conocen, pero simplemente a modo de introducción de lo que va a venir, nos situamos en París en el año 1868. Había un neurólogo que fue quien por primera vez describió a esta enfermedad. El neurólogo es Jean-Martin Charcot, ¿sí? Fue quien por primera vez observó en algunos pacientes en ese momento algunas características clínicas que le llamaron la atención. Por supuesto que en ese momento no había resonancia magnética y lo que hacía este neurólogo era observar desde la macroscopía, ¿sí?, el cerebro en sí, en vivo, o mejor dicho, cuando el paciente fallecía por alguna razón, se lo estudiaba para ver por qué había sucedido eso o cuáles eran los signos que podíamos ver a nivel cerebral. Y si veíamos lo que veía Charcot en ese momento, es ni más ni menos lo que vemos hoy en día en la resonancia magnética de nuestros pacientes. Algunas placas, que le llamamos así, placas desmielinizantes, no sé si pueden ver mi cursor, que estoy señalándolas, son como sitios donde hay una inflamación importante, ¿sí?, que se localiza particularmente, mayoritariamente, en la sustancia blanca. También pueden localizarse estas placas en la parte de la sustancia gris, ¿sí? Pero en mayor medida, y en donde primero las vamos a observar, son en la sustancia blanca. En ese momento también se podía observar qué pasaba a nivel del microscopio óptico, qué pasaba en esas lesiones, y lo que se veía es una importante inflamación, como les decía recién. Muchas células se unían, ¿sí?, y lo que hacen es ir en esa placa desmielinizada a generar mucha inflamación. Y eso hace que se genere como una cascada inflamatoria en donde cada vez el sistema inmunológico recibe una señal anómala y empieza a atacar a nuestro propio cuerpo, ¿sí? Es por eso que ahí se desencadenan quizás más lesiones desmielinizantes. En ese momento, donde estábamos situados, en el momento de 1868, no había ningún tratamiento para esta enfermedad, y la enfermedad avanzaba lentamente, ¿sí?, comprometiendo diferentes sitios del sistema nervioso central. En ese momento los criterios de diagnóstico eran pura y exclusivamente clínicos, ¿sí? Se observaban algunos síntomas y se otorgaba el diagnóstico de lo que Charcot llamó esclerosis en placas. Fíjense cuánto tiempo pasó, ¿sí? Recién en el año 1983 pudimos tener, además, fíjense cuánto tiempo, 1983, recién ahí se introduce la posibilidad de incorporar en los criterios diagnósticos el estudio del líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido que transcurre a través de la columna vertebral, por el medio de lo que es la médula espinal, y se puede extraer y estudiar para ver si se encuentra algún parámetro de inflamación. El parámetro de excelencia, y ya lo deben haber escuchado y ustedes habrán pasado por este estudio complementario, es buscar la existencia de bandas oligoclonales, que son ni más ni menos que proteínas que están aumentadas en el líquido cefalorraquídeo, pero no están aumentadas en el suero del paciente. Entonces eso es como un parámetro que nos guía para pensar que hay inflamación dentro del sistema nervioso central. Recién en ese año se incorporó este estudio complementario para poder continuar el diagnóstico. Y fíjense cuándo por primera vez en el diagnóstico de esta enfermedad se menciona a la resonancia magnética, que hoy en día sabemos que claramente es nuestra herramienta fundamental, es lo primero que les vamos a pedir a la hora de poder identificar estas placas desmielinizantes, pero recién en el 2001 se incorpora la resonancia.
Fíjense que en la placa de la resonancia podemos observar las mismas lesiones que describía Charcot en el cerebro en aquel momento, hoy en día las podemos ver en la resonancia magnética como estas lesiones que son más blanquecinas, ¿sí? Y que tienen unas características particulares. En general se llaman placas porque son más ovoideas o redondeadas y se van localizando en diferentes sectores de lo que es el parénquima encefálico, el cerebro en sí, lo que ustedes conocen como cerebro, y también en la médula espinal. Tienen una característica particular, tan particular que a veces cuando nosotros vemos la resonancia casi que no dudamos del diagnóstico, ¿sí? Siempre hay que ir a descartar otras patologías concomitantes, otros diagnósticos alternativos, pero en general, a veces cuando vemos estas lesiones tienen una característica muy particular. Entonces, esos criterios diagnósticos que se dieron por primera vez en el 2001 se llamaron criterios de McDonald. Y esos criterios se fueron actualizando con los distintos años, la última actualización es en 2017. Lo que sabemos hoy en día es que dentro de esos criterios se menciona, en cierta manera, a un tipo de enfermedad progresiva que enseguidita se las voy a contar. Entonces, ¿cómo es que se producen estas lesiones? Les explico esto a modo de relato para que podamos entender lo que viene después. Ustedes saben que las neuronas se conectan entre sí a través de prolongaciones que se llaman axones, ¿sí? Son como bracitos que salen de las neuronas y las conectan con otras. Sin estos bracitos, la información neurológica no se puede dar entre dos neuronas y no puede llegar a ocurrir lo que decíamos. Por ejemplo, mover un brazo, ¿sí? Para mover un brazo necesitamos que varias neuronas se conecten a la hora de poder llevar a cabo la acción. Entonces, ¿qué pasa en estos axones? Están recubiertos de mielina, que es esta proteína tan nombrada por nosotros, y cuando hablamos de desmielinizante se refiere justamente a esta proteína. Esta proteína rodea estas prolongaciones que son los axones, y es la que se lastima, la que se daña cuando aparece, por ejemplo, un brote. ¿Qué es el brote? Es un brote, un síntoma neurológico que puede suceder generalmente en forma aguda, y donde vamos a ver varias células de la sangre, células que pertenecen, que forman parte de nuestro aparato inmunológico, que se van a ir activando linfocitos T, linfocitos B, citoquinas. Citoquinas son como unas proteínas que hacen que se perpetúe esta cascada inflamatoria, y todo esto concluye en la destrucción de la mielina, de esto que les mencionaba, que recubre al axón. Se va a destruir en algunos casos y en forma secundaria el axón mismo, y en algunas ocasiones las neuronas. Entonces, para concluir, no solo hay un daño de la sustancia blanca en esta enfermedad, sino que puede haber en forma secundaria también daño de la sustancia gris, y ahí es donde se lesionan los axones y las neuronas. Entonces, a partir de eso, por supuesto que clínicamente el paciente puede presentar un síntoma neurológico. Esto puede ser pérdida de la visión, falta de fuerza, ¿sí? Y otros síntomas que ustedes ya han ido viendo y conocen, ¿sí? En algunos casos, estos síntomas pueden retrotraerse, podemos mejorar, y en algunos casos pueden dejar alguna secuela. Entonces, lo mismo que les decía hace un ratito, recordar que no solo las lesiones o los síntomas neurológicos tienen que ver con el cerebro en sí, ¿sí? Sino que también todo lo que sigue a través de la columna vertebral, que es la médula espinal, también es cerebro, por decirlo de alguna manera. Es lo que nosotros denominamos todo el sistema nervioso central. Entonces, estas lesiones pueden ubicarse en diferentes lugares. Esto va a hacer que la clínica, los síntomas que tengamos puedan ser bastante variados y diferentes. Puede ser, como les decía, neuritis óptica. No olvidemos que el nervio óptico es parte del cerebro, ¿sí? Sale desde la parte interna del ojo, donde recibe todos los impulsos visuales, y se ingresa a través del sistema nervioso central formando parte de él. Entonces, por eso es que también tenemos afección de la visión en esta enfermedad. Entonces, depende de dónde se ubique, vamos a tener el síntoma correspondiente. Ustedes ya saben que la forma más frecuente de esclerosis múltiple es la forma de recaída y remisión. Lo explico esto nuevamente porque a veces y frecuentemente los pacientes me preguntan, o a veces me mandan un mensajito por el celular, o me llaman y me preguntan, ¿qué tipo de esclerosis múltiple tengo yo? Quizás esto puede llegar a dar una confusión, porque realmente a veces es un poco confuso y difícil de comprender. Sabemos que la forma más frecuente es la recaída-remisión. ¿Y qué es esto? Los
pacientes pueden ir experimentando brotes, síntomas neurológicos que, como les mencionaba recién, pueden tener un inicio y un final bastante localizado, ¿sí? Es decir, el paciente va a cursar un tiempo con ese síntoma, el síntoma va a mejorar, y por un tiempo, ¿sí?, no va a tener ningún otro síntoma neurológico, no se va a dar cuenta, no tiene ninguna clínica, o en algunas ocasiones ese brote puede dejar una pequeña secuela, ¿sí? Es decir, que el paciente no se recuperó del todo bien de ese brote, ¿sí? Entonces, en esta forma es donde más inflamación existe en el sistema nervioso central, ¿sí? Y en esta parte, si uno lo correlaciona con lo que está pasando dentro de lo que es la inmunología, hay ciertas células que están bien activas y perpetuando esta cascada inflamatoria. Es ahí donde las terapias, los tratamientos inmunomoduladores van a ir a actuar a la hora de detener la progresión, digamos, de esos brotes, tratar de que el paciente no tenga nuevos brotes, que no acumule nuevas lesiones en la resonancia magnética, y que cuando nosotros lo revisemos en el consultorio no tenga nuevos síntomas o signos objetivos en el examen neurológico. Ese sería el objetivo del tratamiento. Y en la forma recaída-remisión, nadie duda hoy en día, con tantos tratamientos que ustedes ya conocen, de que el paciente tiene que estar bajo ese tratamiento a la hora de frenar a estas células de la inmunidad que están dañando a nuestro sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa? No es la única forma que tenemos de esclerosis múltiple. Y acá viene fundamentalmente lo que vamos a hablar en la charla de hoy. A través de los años, algunos pacientes pueden progresar a una segunda forma, ¿sí? Y tiene que ver con un nombre muy, no muy poco original, que tiene que ver con la forma secundaria progresiva. Esto es fácil de comprender. Un paciente que tenía brotes y remisiones, en cierto momento de su enfermedad puede pasar a no tener más brotes o a tener algunos brotes esporádicos y empezar a sentirse peor, ¿sí? Y ahora enseguida les voy a mostrar peor de qué, ¿sí? O sea, qué síntomas va a tener ese paciente para pensar que puede estar peor. Entonces, el paciente, como pueden ver aquí, ¿sí?, va a ir aumentando una escala que nosotros siempre pasamos en el consultorio, que se llama EDSS, que ustedes seguramente la habrán escuchado nombrar o habrán visto cuando nosotros hacemos los resúmenes de historia clínica. Siempre ponemos un numerito que tiene que ver con esta escala. Enseguida se las muestro y les cuento de qué se trata. Pero la realidad es que cuanto más brotes tengamos, ¿sí?, y cuanto más pase el tiempo y no tengamos un tratamiento que frene a esta forma de la enfermedad, podemos tener más chance de pasar a una etapa secundaria, donde quizás esa escala va a ir aumentando con el número y nos vamos a sentir un poquito peor, ¿sí? La forma que les nombraba al inicio de recaída-remisión generalmente es más frecuente en mujeres, fíjense, 3-1 frente a los hombres, muy, muy frecuente en mujeres, y esto es igual en la mayoría de las enfermedades autoinmunes que conocemos al día de hoy. ¿Cuándo se diagnostica esta forma de brote-remisión? Generalmente con una edad media de 30 años, ¿sí? A veces los pacientes tienen brotes más jóvenes, ¿sí?, acerca de los 20 años, también puede ser posteriormente. Entonces, lo que tenemos es, si el paciente no recibe una terapia adecuada, puede tener más chances de progresar. Y ahí, en esa parte, en la secundaria progresiva, hay otras células inmunológicas que están actuando, y quizás durante todo este tiempo, a nivel de investigación, fue un poco complejo poder abordar el tratamiento de pacientes en esta etapa, justamente porque no es muy sencillo, y por ahí no, los targets, digamos, los blancos o objetivos de esos tratamientos no son los mismos que en la etapa de brote-remisión. Muchos ensayos clínicos se han probado a lo largo de los años, pero a veces los resultados no son tan contundentes, es por eso que no se recomendaba algún tratamiento en particular. Enseguida también vamos a hablar de tratamiento y les voy a contar qué novedades hay en tratamiento en esta parte, digamos, en esta fase secundaria progresiva. Hay una minoría de los pacientes, un 10 a un 15%, que se presenta desde el inicio de la enfermedad con una forma progresiva. A estos pacientes no los vamos a llamar secundario progresivo, sino primario progresivo, porque ellos, cuando vamos al interrogatorio o les preguntamos qué es lo que les pasó, qué síntomas tuvieron, tenemos que ver que no han tenido nunca un brote, sino que han ido sintiéndose peor a lo largo de los años, ¿sí?,
acumulando algunos síntomas neurológicos que, como vemos, y a diferencia de la diapositiva anterior, no tienen una mejoría, sino que queda como una secuela siempre residual, ¿sí?, en la que el paciente no se siente mejor, a diferencia de la forma brote-remisión. Entonces, a ese subtipo le llamamos primario progresivo. En general, es más frecuente en el sexo masculino, con una edad promedio quizás un poquito más corrida, promedio 40 años, ¿sí? Esta forma, como ven, el porcentaje es muy bajo, pero hay pacientes que inician de esta manera. A veces es un poco complejo hacer el diagnóstico de esta enfermedad, porque fíjense que dentro de neurología hay otras enfermedades que pueden ser similares, y a veces eso confunde un poco. Les voy a contar un poquito sobre esta forma y cómo habitualmente los pacientes concurren al consultorio para hacer la consulta diciendo qué cosa, ¿sí? Lo fundamental y lo más frecuente que se afecta en este subtipo de esclerosis múltiple es la marcha, ¿sí? Generalmente son pacientes que empiezan a tener dificultad para caminar, y esto no es de un día para el otro, ¿sí?, sino que es algo más insidioso, que se va instalando a lo largo de días o de meses, y se van dando cuenta que quizás no tienen la misma fuerza que del otro lado, a veces es un poco simétrico y puede ser de los dos miembros inferiores, pero se dan cuenta que por ahí les cuesta subir escaleras, ¿sí? Y nos hacen algunos relatos que son bastante típicos. Les voy a contar algunos que me acuerdo que me han comentado algunos de mis pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que nos dicen, cada vez me cuesta más subir las escaleras de mi casa, noto una dificultad creciente en caminar largas distancias hasta el supermercado de mi barrio. Se dan cuenta que para hacer una distancia que siempre hacían, les cuesta un poco más o se cansan más, como que las piernas no le responden. Noto que cada día estoy peor y que no mejoro nunca. Eso es algo frecuente de ver en la primera consulta de este subtipo de esclerosis múltiple. Les hago esta flecha y les pongo un calendario, porque a veces, como les digo, es tan difícil hacer el diagnóstico que en general necesitamos que estos síntomas estén presentes por un lapso de tiempo concreto. Esos criterios de McDonald que les comenté nombran y nos hacen pensar que esta enfermedad debería tener un año de progresión de estos síntomas para poder determinarla. Entonces, siempre cuando el paciente nos consulta por esto, nos tenemos que parar en un punto y preguntar hacia atrás y ver cuánto tiempo hace que el paciente viene presentando estos síntomas para poder sospecharlo con más fuerza. En ese momento es cuando pedimos una resonancia magnética, y en general los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva tienen las mismas lesiones que aquellos que les mostraba de la forma brote-remisión, ¿sí? La misma disposición característica en ciertos sectores, un poco ovaladas o redondeadas, que nos hacen pensar de que se trata de esta enfermedad. En médula espinal también hay lesiones en este subtipo, y también forma parte quizá de los criterios diagnósticos que los neurólogos repasan a la hora de dar el diagnóstico de este subtipo. También es importante en este caso hacer una determinación de líquido cefalorraquídeo y poder identificar si tenemos presencia de estas bandas oligoclonales para poder afirmar y darle y ponerle el sello al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces es importante tener todo, no solo la resonancia, no solo la punción lumbar, sino que muy importante acá, y en primer lugar para sospecharlo, es cómo el paciente nos cuenta los síntomas y desde cuándo están presentes, ¿sí? Es fundamental ese dato. Ustedes saben, les quiero comentar, porque a mí me parece muy importante, yo formo parte de un gran grupo de trabajo con muchos de los neurólogos que probablemente ustedes tengan asignados, ¿sí?, que sean subneurólogos, con quienes consultan habitualmente. Nosotros tenemos un grupo de trabajo y de investigación clínica donde nuestros datos también son compartidos en revistas que se publican a nivel internacional, ¿sí? Y esa es nuestra producción científica desde Argentina, así que me parece importante que también la conozcan. Habitualmente nosotros les mandamos para hacer encuestas, les pedimos si quieren colaborar o contestarnos algunas preguntas. Bueno, todo eso es justamente para poder lograr una evidencia científica y poder tratar de entender aún mejor de qué se trata esta enfermedad, y ahora, particularmente hablando de formas progresivas, también tenemos investigación acerca de nuestros pacientes con formas progresivas. Este es un trabajo que se publicó el año pasado desde el grupo Relevar, en donde participamos muchos de los neurólogos que ven en la pantalla,
y tratamos de determinar cuáles son las características clínicas y demográficas de aquellos pacientes que presentan la forma primaria progresiva en Argentina. De toda esta cohorte de pacientes que analizamos, participaron 144 pacientes con diagnóstico de enfermedad primaria progresiva. Fue similar el número de hombres y mujeres en nuestro grupo, y ustedes saben que del total de pacientes con esclerosis múltiple, 7% fueron pacientes con este subtipo de enfermedad. Más o menos los pacientes en un promedio tenían una edad de 44 años, lo cual se correlaciona con lo que les acabo de comentar hace un ratito. El EDSS, la escala que les comentaba, era aproximadamente de 5, y fíjense qué gran número de pacientes presentaban lesiones en la médula espinal. Esto es un poco para contarles demográficamente, clínicamente, cómo es la cohorte de pacientes que nosotros presentamos desde Argentina. Entonces, resumiendo un poco, y para no marearlos, tenemos dos tipos de enfermedad progresiva, ¿sí? Una enfermedad secundaria progresiva, que va a ser aquel paciente que progresa desde la forma brote y remisión. Luego de un tiempo y por diferentes variables puede pasar a tener esta forma. Esto no significa que todos los pacientes que tienen brote-remisión vayan a pasar a la forma secundaria progresiva. Esto tiene que quedar bien en claro. Justamente los tratamientos inmunomoduladores hacen que esa fase de brote-remisión se pueda lograr detener. Cura sabemos que no hay, pero hay tratamientos muy eficaces que, logrados a tiempo y cuanto antes los iniciemos mejor, van a hacer que la enfermedad trate de detenerse en un punto y que el sistema inmunológico no siga avanzando. En algunos casos, sin embargo, los pacientes pasan a una forma secundaria progresiva por diferentes motivos. Ahora vamos a hablar de algunos, pero ese sería uno de los tipos, digamos, de enfermedad progresiva. Y después, como les comenté recién, está el otro tipo que progresa desde el inicio, no tiene brotes, no tiene remisiones y progresa lentamente, ¿sí? Seguimos adelante y les voy a complicar un poco más el panorama. Presten atención a esto, ahí pueden ver en la pantalla, estoy con el doctor Pablo López, y ya lo conocen a Pablo, que también sé que les da muchísimas charlas y les informa muy bien sobre la enfermedad. Bueno, con Pablo tuve el lujo de estar en una visita al Hospital Mount Sinai en Nueva York en el año 2017, y tuvimos el placer de hacer esta rotación frente a uno de los referentes en Estados Unidos sobre lo que es investigación en esclerosis múltiple, que es el doctor Fred Lublin, ¿sí? Con Fred Lublin, ¿por qué les pongo esta foto? Porque justamente es él quien en un momento determinado, en el año 2014, propone hacer como una división nueva de estos subtipos de esclerosis múltiple. Y dice, vamos a centrarnos en otra cosa, no tanto en si es secundaria o si es primaria, sino que hay otros parámetros que me interesan también. Prestemos atención aquí. Lo que Lublin propone es poner el foco en si el paciente está activo o no está activo. ¿Y qué es esto de estar activo? ¿Sí? ¿A qué definimos como actividad? Lo pueden ver debajo en la diapositiva. Tiene que ver con el hecho de tener recaídas, de tener brotes, o de tener nuevas lesiones en resonancia magnética. A esto llamamos actividad. Cuando nosotros le decimos, usted tiene parámetros de actividad o usted no tiene parámetros de actividad, nos referimos a esto, a los brotes o a las nuevas lesiones en resonancia magnética. Entonces, ese paciente que puede tener actividad puede tener progresión o puede no tenerla. Entonces, ¿a qué llamamos progresión? A ir empeorando en el examen neurológico sin necesidad de tener lesiones en la resonancia o de tener brotes clínicos. Parece un poco trabalengua, y es verdad, para nosotros también es complicado a veces poder determinar esto, pero simplemente se los muestro para que tengan idea de qué nos fijamos nosotros en la resonancia magnética, por qué les decimos que tienen que venir a control a hacer la revisación, porque justamente nos estamos fijando en estos parámetros, ¿sí? Hay pacientes que no están activos, ¿sí? No tienen nuevos brotes, no tienen nuevas lesiones, pero comienzan a progresar en el tiempo. Nosotros los revisamos en el examen físico, y cuando los revisamos vemos que hay algo que no está bien, hay algo que desmejoró desde la última vez que los revisamos. Les preguntamos a ustedes, ¿han tenido un brote? Vemos la resonancia, no han tenido nuevas lesiones, y sin embargo vemos un empeoramiento, ¿sí? Esos son aquellos pacientes no activos pero con progresión.
Y después están los pacientes que no están activos, no tienen progresión, y a ellos les llamamos que tienen la enfermedad estable. ¿Sí? Esto simplemente a modo de que entiendan por qué somos tan insistentes con algunos parámetros y los citamos a control. Bueno, es para ver justamente esto, que es parte del seguimiento de nuestros pacientes. Ahora, una pregunta que habitualmente también nos hacen los pacientes es, bueno, ¿y cómo sé si estoy progresando? ¿En qué me tengo que fijar yo para saber si mi enfermedad progresa o no? Esto también genera un poco digamos, de incertidumbre o de duda. Algunos pacientes prefieren no preguntarlo. A veces a mí me dicen, no hablemos de eso porque no quiero saber. Bueno, siempre es mejor saber en el sentido de que saber y conocer más sobre estos parámetros hasta nos pueden dar más tranquilidad y nos pueden dar una esperanza de que esto puede mejorar con el tiempo y que podemos hacer un montón de cosas para que la enfermedad se detenga, ¿sí? Y que podemos llevar una calidad de vida óptima. Esta es la famosa escala de EDCS. Esta foto está en inglés, pero en español es lo mismo. Es una escala, ¿sí? Es una escalera. Nosotros le vamos a poner un puntaje al examen físico neurológico que les hacemos en el consultorio, que va del 1 al 10, ¿sí? Obviamente que a medida que nosotros notemos que los síntomas neurológicos avanzan, la escala avanza también. O sea que tener un número alto en la escala de DSS nos marca a nosotros que por ahí hay más síntomas neurológicos que aquel paciente que tiene una escala de 1. Es por eso que siempre ponemos, o mismo cuando realizan el certificado de discapacidad, siempre se dice, bueno, pero ¿qué DSS tiene el paciente? Y siempre lo van a ver, como les decía, en el resumen de su historia clínica. Entonces, también aquí es donde tenemos que ir a detener esto, ¿sí? A detener esta subida en la escalera, y uno de los parámetros que usamos, por supuesto, es cómo responde el paciente al tratamiento instaurado en el caso de la forma brote-remisión. Esto es lo que vamos haciendo en el consultorio y vamos determinando, ¿sí?, si el paciente progresa o no, como les decía hace un ratito, en el consultorio. Esta escala no es tan sencilla como la ven ahí, eso es un resumen, por supuesto, que es solo el puntaje, pero nosotros evaluamos diferentes parámetros. Y hay algo que se le critica a esta escala, y por eso pongo esta carita de tristeza. ¿Por qué? Porque generalmente estos parámetros que se evalúan son lo que les acabo de comentar, un examen físico, ¿sí? Más que nada, la esfera física o cómo ve el paciente, cómo está en su esfera visual. Es muy poco lo que evalúa esta escala referido a la cognición, y ustedes saben muy bien, y ya habrán escuchado muchas charlas, hablar de que es muy importante tener en cuenta el estado de ánimo, por ejemplo, de nuestros pacientes, y evaluar cómo están cognitivamente. Eso también nos da la pauta de si el paciente progresa o no, o cómo está evolucionando con el tratamiento, ¿sí? Entonces esa es una de las críticas que se hace. No nos alcanza, digamos, el EDSS para poder saber si el paciente empeoró o no. Hay un test también que lo deben conocer y muchos de los pacientes ya lo habrán experimentado en la consulta neurológica, es el test de la marcha. Nos ayuda un poco a saber cómo está la velocidad y cómo marcha el paciente, sobre todo, obviamente, evaluando los miembros inferiores. Se le hace caminar al paciente a lo largo de 7,5 metros aproximadamente, que son 25 pies. Originalmente el test se llama test de los 25 pies, y se lo hace caminar lo más rápido posible, sin correr, ¿sí? Y se cronometra cuánto tarda en llegar de un punto al otro punto. Se puede hacer usando algún tipo de asistencia, que puede ser uni o bilateral, puede ser bastón, puede ser muleta, puede ser andador, o algún tipo de ortesis que esté utilizando el paciente. Se realizan 2 o 3 pruebas cronometradas y se establece un valor normal para la población en determinada edad, como ven ahí, ¿sí? Lo más importante no es qué puntaje me saqué digamos, en una determinación. Como yo siempre les explico a los pacientes, lo más importante es poder comparar. Es decir, hoy hacemos este test de la marcha, tenemos este puntaje, lo más importante es ver en el próximo control, aproximadamente 3, 4 meses después, cómo estamos comparados con el cronometraje que tuvimos, ¿sí? La idea es que no empeore ese test de la marcha, y quizás si vemos una empeoría, sobre todo más del 20% en el tiempo que tardamos en hacer este test, nos puede dar la pauta de que algo no está bien y ahí la marcha se está enlenteciendo.
Entonces es muy importante complementar esa escala de DSS con este tipo de test en la consulta neurológica. Lo más importante, ¿qué hacemos si detectamos una dificultad en la marcha? Es súper importante rehabilitar la marcha, ¿sí? Ahí es donde llamamos a los kinesiólogos que nos van a ayudar a poder mejorar esa marcha que tiene el paciente, ver, determinar por qué, ¿no? Porque a veces se debe a una dificultad propia de las piernas, o puede ser que no haya un brote, que no haya una disminución de la fuerza en la pierna, y sin embargo el paciente está más lento que lo habitual. Entonces ahí es cuando requerimos sobre todo este tipo de terapia para que nos ayude en ese punto. Y después se puede complementar con una terapia farmacológica que seguramente la deben conocer y algunos de ustedes estén en tratamiento, que se llama fanpridina. La fanpridina actúa justamente a nivel de los axones, ¿sí? De la mielina que les mostré hace un ratito, haciendo que la conducción del impulso nervioso sea más rápida, ¿sí? Ayuda en ese punto, les da como un impulso más. Entonces, a veces, utilizando esta medicación, podemos ver que el tiempo en el test de la marcha aumenta, ¿sí? Y con eso lo podemos ayudar desde la parte farmacológica. Bien, otro de los test que solemos hacer en consultorio y que complementan a la EDSS es la prueba de las 9 clavijas. También seguramente lo deben haber visto, lo deben haber hecho en el consultorio. Les puse un video de uno de los pacientes que gentilmente me dejó filmarlo para que puedan todos observar qué ocurre en este test, ¿sí? Se los pongo de vuelta, son 9 agujeritos, ¿sí? Con 9 clavijas, donde se le pide al paciente que coloque las 9 clavijas en los 9 agujeritos, siguiendo una secuencia, y se le cronometra cuánto tarda en colocar las 9 clavijas en los 9 agujeritos y en sacarlas uno por uno y devolverlas a la pileta que ven allí. Entonces, eso se cronometra y también no es lo más importante, se hace con una mano, que generalmente se empieza por la mano que el paciente es más hábil, si es diestro se comienza por la mano derecha y luego se hace con la izquierda, y lo más rico de este test es poder compararlo a la siguiente visita y ver si el paciente demora o tarda el mismo tiempo. Generalmente lo hacemos en el consultorio, si podemos en cada visita sería ideal, para poder ir comparando y llevar un registro de cómo viene el paciente ahora. Velocidad de miembros superiores, no tanto miembros inferiores, que lo hacíamos con el test de la marcha. Después hay pruebas cognitivas que se pueden hacer, algunas son muy sencillas y se pueden hacer en consultorio. Esto quizás alguno ya habrá pasado por este test cognitivo en la evaluación cognitiva, que tiene que ver con el famoso PASAT, ¿sí? Este test, a veces algunos pacientes me dicen, es muy difícil, no lo puedo hacer. La verdad es que es un poco complicado, yo soy de los que piensan que es un poco complicado porque no me gustan las matemáticas, pero de acá se trata un poco de sumar, ¿sí? Ir teniendo en cuenta el puntaje del cuadrado anterior y tratar de ir sumando y diciendo en voz alta los números que van dando esas sumas. Y esto se hace por un tiempo estipulado y se hace el conteo del puntaje correcto. Requiere, por supuesto, que mucha atención, y ustedes saben que la atención a veces se ve modificada en los pacientes con esclerosis múltiple, se pueden ver un poco más desatentos que lo habitual, es por eso que se hacen estos test para ir justamente a evaluar esos ítems. Lo mismo el símbolo dígito, muchos de ustedes lo habrán hecho en consultorio, se trata de asignar un número a una de estas imágenes, a uno de estos signos, y el paciente tiene que ir diciendo qué número corresponde a cada símbolo, ¿sí? Se contea cuántos correctas hace el paciente en un tiempo estipulado que es de 90 segundos. Otra de los test que se hace cognitivos tiene que ver con la memoria exclusivamente, ¿sí? Que también implica prestar atención, porque se les lee una lista de palabras y el paciente tiene que recordar, luego de haberla escuchado toda la lista, palabras que recuerde que haya escuchado, ¿sí? La idea es que no se confundan, que no haya palabras que no se les haya nombrado, ¿sí? Y que traten de decir la mayor cantidad de palabras que puedan, y eso también tiene un puntaje. Después está también este test que tiene que ver con la memoria visual, que se les muestra al paciente estas figuras, se le quita la hoja después de un tiempo, y el paciente tiene que tratar de dibujar estas figuras sin mirar la hoja, por supuesto, y eso también evalúa la memoria visual.
Estas son algunas de las pruebas cognitivas, la mayoría son las más usadas en la consulta, ya también habrán tenido charlas referido a estos test en particular, pero simplemente decirles que vienen a complementar un poco lo que les decía, ¿sí? Que el EDSS por ahí se fija mucho en lo físico, el test de la marcha y el de las 9 clavijas en lo que es la velocidad de los miembros, y haciendo las pruebas cognitivas ya tenemos un panorama un poco más amplio de cómo está el paciente en forma global, ¿sí? No centrándonos tanto en lo físico. Ahora, también habrán escuchado nombrar esta palabra, ¿sí? Los neurofilamentos. ¿Qué son los neurofilamentos? Esto es un poco como una novedad. Hoy en día no los tenemos disponibles para hacer en el consultorio. No les podemos pedir esto en una receta y que vayan a hacerse la determinación, pero creemos que en un futuro no tan lejano los vamos a tener disponibles y seguramente va a ser una herramienta más a la hora de poder determinar si el paciente tiene una empeoría en alguno de los ámbitos que les estuve comentando. Fundamentalmente los neurofilamentos se ubican, como ven, en la figura, ¿sí? Si dañamos las estructuras que estábamos hablando hace un ratito, estos neurofilamentos salen al torrente sanguíneo y los vamos a encontrar en sangre, ¿sí? Por supuesto que cuanto más daño neuronal haya, estos neurofilamentos van a estar más aumentados en la sangre. Y quizás una determinación nos puede dar cuenta de cuánto tenemos, qué cantidad de neurofilamentos tenemos en el torrente sanguíneo para poder dar una determinación o, si queremos, un pronóstico, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a ver alguna de las cantidad de estudios que hay publicados sobre este tema, se ha mencionado también este tema en todo lo que son los congresos, que ustedes saben que ahora son virtuales, ya no vamos a presenciar el congreso en la ciudad donde se realiza, sino que nos conectamos a través de plataformas y podemos enterarnos de todas las novedades que hay en el resto del mundo referido a investigación en esclerosis múltiple. Uno de los temas más hablados es justamente la presencia de este marcador, se llama así, un marcador, algo que nos permite determinar que con esa cantidad, nos permite determinar qué puede llegar a pasar después. Entonces se ve en algunas determinaciones que los niveles séricos de neurofilamentos están más elevados en aquellos pacientes que tienen formas progresivas y que tienen una escala de DSS más alto. Se lo compara con sujetos sanos y se lo compara con las formas de brote-remisión. Entonces también es una forma de medir y darnos cuenta que claramente aquel paciente que está en una etapa progresiva, quizás en lo que es la anatomía patológica tiene más daño neuronal. Entonces, también puede ser útil el tema de los neurofilamentos a la hora de establecer un pronóstico. Quizás si nos paramos antes de que el paciente pase a una fase secundaria progresiva y medimos el nivel de neurofilamentos, ese parámetro nos puede hacer pensar que el día de mañana el paciente puede llegar a tener una mayor tendencia a tener un curso tórpido y de esa manera encarar el tratamiento de otra manera. Entonces sí tiene algunos desafíos esta determinación y ya pronto obviamente va a ser parte de nuestra rutina, pero hoy en día solamente lo vemos a modo de investigación. Entonces, vuelvo a este gráfico que muestra las prótesis y las remisiones y este sector, digamos, del gráfico que es como una transición, ¿sí? Yo quiero que sepan que esta es la parte más difícil en el seguimiento de nuestros pacientes a la hora de entender en qué etapa está el paciente, ¿sí? Muchas veces sospechamos que el paciente puede estar en una etapa progresiva, pero no tenemos la certeza. Y en muchos casos ese diagnóstico se puede demorar y nos puede llevar más de un año, por ejemplo. Entonces esta transición es como el mayor desafío en la esclerosis múltiple, ¿sí? Diagnosticar este momento es difícil, porque, como dice la frase que ven debajo, el curso de la enfermedad es único para cada paciente con esclerosis múltiple, y a veces nos cuesta desmenuzar y poder entender con los parámetros que les acabo de nombrar si el paciente está progresando o no, ¿sí? Simplemente está en una etapa que quizás todavía tengamos que colocar dentro de brote-remisión. Hay hoy en día herramientas digitales que nos permiten a los neurólogos hacer ciertas escalas y tratar de establecer esta transición o directamente el diagnóstico de secundaria progresiva, ¿sí? Ingresamos información, ingresamos datos en una, digamos, como si fuera una plataforma virtual, y en ese caso la parte digital nos va a responder con un riesgo, con este sistema de semáforos,
a la hora de ver si el paciente tiene más chance de estar en qué sector, digamos, del transcurso de su enfermedad. Entonces, una ayuda más al neurólogo a la hora de tratar de categorizar en dónde estamos. Acá les puse un poco las definiciones científicas. Hoy en día no hay una definición objetiva de esclerosis múltiple secundaria progresiva y nos cuesta un montón. Esa es la realidad de hoy. ¿Sí? Hay algunos autores que dicen que tiene que aumentar un punto en la escala de DSS y esto se tiene que mantener por 3 meses. Hay otros autores que dicen que tiene que haber un deterioro, pero mínimo durante un año. Hay otros que dicen que la acumulación de la discapacidad progresiva, independientemente de los brotes, tiene que ser por más de mínimo de 6 meses, y así sucesivamente hay muchas definiciones. Entonces no hay una sola definición y eso nos confunde un poco y hace que también se nos complique hacer el diagnóstico. Pero básicamente lo que les quería mostrar es en qué nos fijamos a la hora de saber si el paciente está progresando o no, y cuáles son las herramientas clínicas que tenemos hoy en día para poder determinarlo. En el caso de lo que es investigación clínica, también desde Argentina, el grupo de Juan Ignacio Rojas, Edgar Camero Contenti, Pablo López, Ricardo Alonso, ya los conocen, nos dan charlas habitualmente y seguramente deben ser sus neurólogos también, han hecho esta investigación y lo que se preguntaron es cuánto tarda esta etapa de transición, ¿sí? ¿Cuánto tardan los pacientes desde que tienen la forma brote-remisión hasta que tienen la forma secundaria progresiva, en nosotros cuánto tardamos en hacer el diagnóstico, ¿sí? Y en realidad lo que podemos ver es que más o menos tardan 3.3 años en hacerse el diagnóstico, o sea que hay una demora en esto, ¿sí? Hay como todo este tiempo que yo les comentaba que se nos hace difícil poder determinar. También tenemos una investigación que lideró la doctora Jimena Míguez del Hospital Italiano, que tiene que ver con aspectos clínicos y demográficos justamente de pacientes, en este caso con esclerosis múltiple secundaria progresiva. Y lo que se puede ver es que en este caso 118 pacientes tuvieron la forma secundaria progresiva, que esto fue un 6.8% del total de los pacientes con esclerosis múltiple. La mayoría fueron mujeres, aunque en un 67%. En promedio tenían 19 años de evolución de la enfermedad y tenían un EDSS promedio de 6.5. Fíjense que la mayoría de los pacientes estaba bajo un tratamiento inmunomodulador, 63.8%. Y ahora vamos a hablar en un ratito de qué tratamiento y cuáles eran los tratamientos que tenían los pacientes. Y lo que pudimos ver es que 35% de los pacientes tenían nuevas lesiones en resonancia magnética, y fíjense qué bajo es el porcentaje de recaídas que tenían estos pacientes en el año previo a realizar este estudio, 5%. Entonces, un poco sucede esto que les comentaba, ¿sí? Que esta forma de esclerosis múltiple puede estar activa o puede estar inactiva. Y en este caso, justamente aquel 5% que tuvo recaída, le vamos a poner el rótulo de actividad. Ahí nos vamos a dar cuenta que la enfermedad sí está activa porque podemos localizar algo que nos hace pensar en eso. La pregunta que también me hacen los pacientes es, ¿existe algún tratamiento farmacológico para poder enlentecer o detener estas formas progresivas? Ustedes este gráfico ya lo conocen, saben que desde que Charcot describió la enfermedad en 1868, recién en el año 93 tuvimos el primer tratamiento que intentó poner un freno o detener a esta cascada inflamatoria que les comenté al inicio. Ese tratamiento fue el interferón. Pero fíjense cómo ha ido evolucionando esto a lo largo de los años, y en los últimos años, fíjense que, como siempre digo, ya no me entra en el esquema, lo voy a tener que arreglar todo, porque cada vez hay más tratamientos y se van aprobando en los últimos años cada vez más. Y muchos más van a venir también. Fíjense que en el caso de las formas progresivas, estos tratamientos no todos son parte de las formas progresivas. Tenemos que hacer foco en uno de ellos, que es el ocrelizumab, y ahora les comento sobre él, y en otro que es el siponimod. Pero fíjense, ocrelizumab fue aprobado recién en el año 2018, y siponimod en el año 2019. Esto no en Argentina, sino que ustedes saben que primero las medicaciones generalmente tienen una aprobación en Estados Unidos y en Europa, y después, un tiempo más tarde, se aprueban en Argentina. Entonces, hoy en día ambas medicaciones las tenemos aprobadas en nuestro país,
En el caso de la esclerosis múltiple primaria progresiva, durante muchos años, como habrán visto en la diapositiva anterior, no hubo ningún tipo de tratamiento farmacológico disponible a la hora de tratar de enlentecer el avance de la enfermedad. Y cuando tuvimos ocrelizumab realmente cambió un poco el panorama porque vimos dentro de lo que es el ensayo clínico cuáles fueron los resultados. Ocrelizumab se da en forma endovenosa, los efectos adversos generalmente están relacionados con la infusión, ¿sí? En el momento que el paciente lo recibe por vena, y tienen que ver con dolor de cabeza, rash cutáneo, ¿sí? Una serie de enrojecimiento que siente el paciente en el momento del pasaje, prurito, picazón en el cuerpo. Estos efectos adversos se dan rápidamente con la administración de medicaciones en el momento de la infusión y no tienen mayor dificultad los pacientes. Puede haber alergias, eso nunca lo sabemos hasta que el paciente recibe un tratamiento, como cualquier tratamiento farmacológico, y a veces pueden tener mayor tendencia a tener infecciones respiratorias del tracto urinario o infecciones herpéticas, ¿sí? Pero no hay infecciones severas en un porcentaje alto de la población que está con este tratamiento, y realmente es un fármaco que está demostrando efectividad y seguridad. Se utiliza también en pacientes que tienen la forma brote-remisión, pero en algunos ensayos clínicos, donde un subgrupo de pacientes eran exclusivos con la forma primaria progresiva, demostró disminuir la progresión de la discapacidad, mejorar la marcha de los pacientes y mejorar el volumen total de lesiones en resonancia magnética. Lo cual es muy importante porque, como les dije recién, es el único tratamiento que está aprobado y justamente verificado por estos ensayos clínicos a la hora de tratar de poner un freno a este subtipo de la enfermedad. Previamente había pacientes que tenían este diagnóstico y en muchas partes del mundo estaban medicados con otras terapias que ustedes ya conocen, pero sin una aprobación concreta. Así que sería el único medicamento hoy en día avalado para ser usado en el tratamiento de este subtipo de la enfermedad. Y en el caso de la esclerosis múltiple secundaria progresiva, también hoy en día contamos con el aval de un tratamiento específico para este tipo de forma, ¿sí? Se llama Siponimod, y seguramente les sonará, por cómo es el nombre, a fingolimod, ¿sí? Muchos de ustedes quizás estén en tratamiento con fingolimod y dirán, se parece, ¿no? Bueno, claramente el mecanismo de acción de esta molécula es muy parecida al fingolimod. Ustedes saben que fingolimod es como que guarda a las células, los linfocitos, a las células de la inmunidad, las guarda en los ganglios linfáticos y no les permite salir a la circulación para provocar el daño que les comentaba al inicio de la charla. Los mantiene guardados, de esa manera la inflamación baja. Bueno, un poco es muy parecido el mecanismo de esta medicación, pero tiene la diferencia que se realiza un test genético antes de empezar a usar la molécula y se establece una dosis que va a ir creciendo a lo largo de los días para que el paciente por ahí no experimente algunos de los efectos adversos que se puede dar con el fingolimod, ¿sí? Como diferencia. Y como les digo, es el primer y único tratamiento que está aprobado por ensayos clínicos para el tratamiento de la forma secundaria progresiva. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que la aprobación de esta medicación se vio, digamos, la mejoría que podemos ver en los ensayos clínicos, se vio con aquellos pacientes, y presten atención, que tienen actividad de la enfermedad, ¿sí? Un poco lo que les mencionaba al inicio, lo que había planteado el doctor Lublin, tiene que ver con esto, ¿sí? Con que el paciente tenga brotes quizás muy esporádicos, pero que los tenga, o que veamos alguna lesión activa en la resonancia magnética. Eso nos puede llegar a dar un parámetro de que el paciente está activo y se puede beneficiar de estas terapias. Antes de la aprobación de Siponimod, que ustedes saben que en Argentina está desde enero de este año y aprobado comercialmente hace muy poquitos días, sabemos que antes, previo a esta aprobación, había muchas otras terapias que eran usadas en formas secundarias progresivas, como por ejemplo los interferones. Así que había pacientes que estaban en tratamiento con interferones porque no había otra terapia que se pudiera utilizar cuando ya determinábamos la fase secundaria progresiva. Otra de las terapias que quizás escucharon hablar es el mitoxantrone. Pero hoy disponemos del Siponimod con la salvedad, como les digo, que deberíamos utilizarlo en pacientes que están activos, ¿sí? Progresando, pero activos. Así que no es todo paciente con enfermedad secundaria progresiva. Y lo que se vio en los ensayos clínicos es que reduce la progresión de discapacidad,
reduce el volumen de lesiones en resonancia magnética y el cambio en general del volumen cerebral, tiene escaso porcentaje de efectos adversos, es muy bien tolerado, no tiene infecciones severas y no tiene aumento del riesgo de malignidades. Algo muy importante, más allá del tratamiento farmacológico, que seguramente querían escuchar sobre estas novedades, tiene que ver con los síntomas invisibles. ¿Sí? Yo siempre hago hincapié en esta diapositiva y saber que justamente en las formas progresivas también están presentes aquellos síntomas invisibles que hablamos habitualmente para las formas de brote y remisión. Pueden haber trastornos esfinterianos, deterioro cognitivo, trastornos de la temperatura, puede haber espasticidad, puede haber fatiga, disfunción sexual, depresión, ¿sí? Saben que los pacientes con formas progresivas, sobre todo la secundaria progresiva, informan tener mayor cantidad de síntomas físicos que los pacientes con la forma de brote-remisión, y los pacientes con secundaria progresiva también tienen mayor complicación en sus actividades diarias y laborales que los pacientes con brote-remisión. Todo obviamente tiene que ver con que quizás el estar progresando neurológicamente o sentirse peor desde lo neurológico puede traer el impacto en estos síntomas, y es una parte fundamental de nuestra consulta, ¿sí? Cuando hacemos la revisación, poder indagar sobre estos síntomas y poder tratarlos, porque forman parte del día a día del paciente con esclerosis múltiple, y es importantísimo darle un lugar y poder hablar sobre cómo manejarlos. Siempre, y no me canso de decir, el tratamiento de esta enfermedad es multidisciplinario, no alcanza con el neurólogo. Sé que ustedes siempre están en contacto con su neurólogo, en mi caso los pacientes tienen mi teléfono y nos podemos comunicar habitualmente de esa manera, pero no es solo el neurólogo quien los va a ayudar en el seguimiento y en el tratamiento de la enfermedad. Necesitamos todos los especialistas que ven en la pantalla trabajando de la mano, ¿sí? Teniendo un feedback, una devolución de cómo el paciente va, por ejemplo, a nivel psicológico, que el psicólogo nos envíe un informe, que podamos abordar juntos lo que está sucediendo con el paciente. Eso es ideal. Por supuesto que la contención familiar también, familia y amigos son fundamentales en el entorno del paciente, y no me voy a olvidar de la Asociación de Pacientes, ALSEM, que obviamente el trabajo que nos brinda el SEM, el trabajo que hacen a diario, es súper importante, porque los acompañan en todas las situaciones que podemos ir atravesando, desde el diagnóstico hasta llegar al tratamiento, y mismo cuando ya estamos en tratamiento, en el acompañamiento, en todas las actividades que hacemos juntos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque sé que seguramente me quieren preguntar eso. ¿Qué podemos hacer para que la enfermedad no progrese? ¿Sí? Bueno, hay varias cuestiones que se pueden abordar, tienen que ver con, ya lo habrán escuchado, hay que dejar de fumar. ¿Sí? El cigarrillo lo que hace es aumentar el riesgo de instalación de la esclerosis múltiple, y una vez instalado y diagnosticado, sabemos que al paciente que fuma le va peor. Entonces, eso, regla número 1, aquellos que fuman, tratar de buscar ayuda para dejar de fumar va a ser una intervención buenísima. Siempre es muy importante chequear los niveles de vitamina D, sé que ya tuvieron la charla con el doctor Juan Ignacio Rojas y les estuvo contando de la importancia de determinar estos niveles de vitamina D y controlarlos a lo largo del tiempo. Eso también es fundamental, tener niveles normales, ¿sí? Y respecto a lo que es la rehabilitación, obviamente que tener una rehabilitación física y cognitiva nos va a hacer que nuestra enfermedad esté controlada, ¿sí? Cuando haya que rehabilitar la parte cognitiva es importante, porque sabemos que esa intervención detiene la progresión a la fase secundaria progresiva. Entonces, fijémonos lo importante que es estar en línea con todos los tratamientos de rehabilitación. El ejercicio físico, súper importante, ejercicio físico regular, también va a hacer que se enlentezca la progresión de la enfermedad. El control neurológico, como les digo, no podemos olvidarnos de ir al neurólogo. Obviamente que ahora estamos un poco limitados, ya sabemos todos que estamos en pandemia, que quizás no se puede acceder al hospital, que por ahí hace muchos meses que no ven a sus neurólogos por una cuestión de que no se puede ingresar al hospital, porque quizás el hospital es parte de lo que es atención COVID, pero lo bueno es que justamente estamos utilizando la telemedicina y nos podemos comunicar de esta manera, y quizás no perder ese contacto con el neurólogo, por más que sea virtual, hacer un seguimiento, contarles cómo vamos, contarles los síntomas que vamos teniendo, porque un buen control a tiempo puede ayudar un montón a ir enlenteciendo también el avance.
Y además saben que un plan de alimentación adecuado también es súper importante, y también sé que tienen charlas sobre consejos sobre la alimentación en esclerosis múltiple, que es muy importante tener una alimentación saludable. Así que esto es un poco de qué podemos hacer en el día a día para poder enlentecer la enfermedad. Y de cara al 2021 en adelante, lo que podemos saber a modo de conclusión, que falta una definición estandarizada de lo que es la esclerosis secundaria progresiva, que puede haber un retraso en el diagnóstico, que a veces el EDSS no nos alcanza a la hora de poder dar el diagnóstico, y que tenemos al momento pocos fármacos con una eficacia demostrada. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Respecto a eso, esperamos obviamente tener muchos más fármacos disponibles. Y como les decía, necesitamos una mejor definición de la enfermedad desde las herramientas de consultorio, desarrollar nuevas herramientas para poder detectar pacientes a tiempo que estén progresando, nuevos objetivos de los resultados que tienen que ver con parámetros de resonancia o los neurofilamentos que les comentaba hace un ratito, optimizar el acceso y el desempeño de los equipos multidisciplinarios, fundamental. Por último, les dejo dónde nos pueden encontrar, si alguno quisiera hacer alguna consulta. El Hospital de Clínicas, hoy en día estamos un poco limitados con las consultas presenciales, pero de alguna manera nos arreglamos para poder atenderlos igual. Está limitado, pues saben que es un hospital que hoy en día tiene muchos casos de COVID, entonces estamos a full con las consultas virtuales y no dejamos de atender ni un minuto desde que, como les contaba Susana recién, desde que empezó la pandemia. Nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, @mhospital de clínicas, o en Neuroneiva, y en Facebook, Enfermedades Desminimizantes del Hospital de Clínicas. Con esto les digo muchas gracias, me sumo a la Jite Naranja, que ahí estoy vestida de naranja también, como el domingo que estuve presente en la actividad, y gracias por la invitación y gracias por estar del otro lado.